¿Te gustan los lugares abandonados y misteriosos? ¿Te atreverías a entrar en una prisión donde se cometieron las peores atrocidades y torturas? Si es así, este video es para ti. Hoy te voy a mostrar las 8 prisiones abandonadas más aterradoras del mundo. Algunas de ellas tienen una historia tan oscura que te pondrán los pelos de punta. ¿Estás preparado para conocerlas? 1. Prisión de Auschwitz. Esta prisión se encuentra en Oświęcim, Polonia, y fue construida en 1940. Fue el mayor y más letal campo de concentración y exterminio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La prisión era conocida por el genocidio de más de 1 millón de personas, principalmente judíos, pero también gitanos, prisioneros de guerra, homosexuales y disidentes políticos. La prisión era conocida por las atrocidades que se cometían en sus instalaciones, como los experimentos médicos, las cámaras de gas, los crematorios, las ejecuciones masivas y las marchas de la muerte. La prisión fue liberada en 1945 por el ejército soviético, que encontró miles de supervivientes y cadáveres. La prisión se convirtió en un museo y un memorial del Holocausto, donde se conservan los restos de las víctimas, los barracones, las vallas electrificadas y el famoso cartel que dice Arbeit macht frei, el trabajo os hará libres. La prisión es un símbolo del horror y la crueldad que sufrió la humanidad. ¿Te atreverías a visitar esta prisión? 2. Prisión de Tho Sa Lang. Esta prisión se encuentra en Phnom Penh, Camboya, y fue construida en 1975. Fue una de las prisiones más sanguinarias y despiadadas de la historia, donde se encerraba a los supuestos enemigos del régimen comunista de los Khmeres Rojos. La prisión era conocida por las torturas, los interrogatorios y las ejecuciones que se practicaban en sus instalaciones. Los presos eran sometidos a todo tipo de atrocidades, como descargas eléctricas, extracciones de uñas o dientes, o amputaciones de miembros. Los presos eran obligados a confesar sus supuestos crímenes y a delatar a otros. La mayoría de ellos eran luego trasladados al campo de exterminio de Choeuneg, donde eran asesinados y enterrados en fosas comunes. La prisión cerró en 1979, cuando el ejército vietnamita invadió Camboya y derrocó a los Khmeres Rojos. La prisión se convirtió en un museo del genocidio, donde se exhiben miles de fotografías, documentos y objetos de las víctimas. También se pueden ver las celdas, las salas de tortura y los instrumentos de suplicio. La prisión es un testimonio del horror y la barbarie que sufrió el pueblo camboyano. ¿Te imaginas el sufrimiento que se vivió en esta prisión? 3. Prisión de Alcatraz. Esta prisión se encuentra en una isla frente a San Francisco, Estados Unidos, y fue construida en 1934. Fue una de las prisiones más seguras y aisladas del mundo, donde se enviaba a los presos más peligrosos y conflictivos del país. La prisión era conocida por su disciplina y su rigor. Los presos tenían que cumplir unas estrictas normas, como el silencio, el orden y la obediencia. La prisión también era famosa por sus intentos de fuga, como el de Frank Morris y los hermanos Anglin, que lograron escapar en 1962 y nunca fueron encontrados. La prisión cerró en 1963, y desde entonces se ha convertido en un parque nacional y una atracción turística. Muchos visitantes dicen haber sentido escalofríos, angustia y opresión en el interior de la prisión. ¿Te apetecería visitar esta prisión? 4. Eastern State Penitentiary. Esta prisión se encuentra en Filadelfia, Estados Unidos, y fue construida en 1829. Fue la primera prisión en aplicar el sistema penitenciario de aislamiento celular, que consistía en mantener a los presos en celdas individuales, sin contacto con el exterior ni con otros reclusos. El objetivo era inducir a los presos al arrepentimiento y a la reforma, pero en realidad, lo que conseguía era provocarles graves trastornos mentales. La prisión también era conocida por sus medidas de seguridad, como las puertas de hierro, las torres de vigilancia o los perros guardianes. Algunos de los presos más famosos que pasaron por esta prisión fueron Al Capone, Willie Sutton o Pep, el perro asesino. La prisión cerró en 1971,
y desde entonces se ha convertido en un museo y una atracción turística. Muchos visitantes aseguran haber visto y oído cosas extrañas en el interior de la prisión, como sombras, susurros o risas. ¿Te atreverías a entrar en esta prisión? 5. Reformatorio Mansfield. Esta prisión se encuentra en Mansfield, Estados Unidos, y fue construida en 1886. Fue una de las prisiones más grandes y modernas de su época, con capacidad para más de 3.000 presos. Sin embargo, la prisión también era conocida por su violencia y su corrupción. Los presos sufrían abusos, palizas y asesinatos por parte de los guardias y de otros reclusos. La prisión también era famosa por sus fugas, como la de Frank Freshwaters, que escapó en 1959 y no fue capturado hasta 2015. La prisión cerró en 1990 y desde entonces se ha utilizado como escenario de varias películas como The Shawshank Redemption o Air Force One. La prisión también es considerada uno de los lugares más embrujados del mundo, y muchos cazadores de fantasmas han reportado fenómenos paranormales en su interior. ¿Te gustaría ver esta prisión en persona? 6. Frontier Prison. Esta prisión se encuentra en Rawlins, Estados Unidos, y fue construida en 1901. Fue la primera prisión del estado de Wyoming y albergó a más de 13.000 presos a lo largo de su historia. La prisión era conocida por su brutalidad y su severidad. Los presos eran sometidos a castigos físicos, como latigazos, encierros en celdas de aislamiento o exposición al frío extremo. La prisión también contaba con una cámara de gas y una horca, donde se ejecutó a 14 presos. La prisión cerró en 1981, y desde entonces se ha convertido en un museo y una atracción turística. Muchos visitantes afirman haber sentido presencias extrañas, olores nauseabundos y cambios de temperatura en el interior de la prisión. ¿Te animarías a visitar esta prisión? 7. Cárcel de Carabanchel. Esta cárcel se encuentra en Madrid, España, y fue construida en 1940 por el régimen franquista. Fue una de las prisiones más duras y temidas de la dictadura, donde se encerraba a los opositores políticos, los presos comunes y los enfermos mentales. La cárcel era conocida por las torturas, los malos tratos y las ejecuciones que se llevaban a cabo en sus instalaciones. Algunos de los presos más famosos que pasaron por esta cárcel fueron el escritor Miguel Hernández, el pintor Antonio López o el cantautor Raimón. La cárcel cerró en 1998 y fue demolida en 2008, pero antes de eso, muchos curiosos y aficionados al urbex entraron a explorar sus ruinas. Algunos aseguran haber escuchado voces, gritos y lamentos en el interior de la cárcel. ¿Te gustaría haber visto esta cárcel antes de que la destruyeran? 8. Prisión Estatal de Tennessee. Esta prisión se encuentra en Nashville, Estados Unidos, y fue construida en 1898. Tiene un aspecto gótico que le da un aire siniestro. Aquí se alojaron algunos de los criminales más peligrosos del país, como el asesino en serie James Earl Ray, que mató a Martin Luther King. La prisión fue escenario de numerosos motines, incendios, asesinatos y violaciones. Los presos vivían en condiciones infrahumanas, hacinados y sin apenas servicios básicos. La prisión cerró en 1992, pero aún se pueden ver las huellas de su pasado violento. Algunos dicen que la prisión está embrujada por los fantasmas de los reclusos que murieron allí. ¿Te atreverías a pasar una noche en esta prisión? Puedes dejarme un comentario diciéndome qué te ha parecido el video, si conoces alguna otra prisión abandonada que merezca estar en esta lista, o si tienes alguna sugerencia para futuros videos. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Adiós.